científica, entonces hemos preferido separar en dos partes el informe, porque Roberto Saavedra es un vecino que vio luces en la zona de General Pico, y Sergio Gaite es el periodista que siguió esta historia. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Chiche, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien. ¿Me contás brevemente qué es lo que vio Saavedra? Porque Saavedra creo que está en línea. Saavedra, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Chiche, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Tratando de encontrar alguna explicación, así que vamos a ver si entre Gaite y usted me dan por lo menos rápidamente la versión de qué es lo que se vio en General Pico y que no está explicado en la facultad ni está en el registro de la sala de necropsia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Sí, Chiche, como periodista lo que puedo corroborar es lo que vi esta tarde junto a Saavedra, es decir, acercarnos a un campo en cercanía de la ciudad de General Pico, donde él dice haber visto luces junto a su familia y un grupo también de empleados de un campo. Y lo llamativo del caso es que una vez que aparecieron estas luces, se pudo comprobar en estas horas que hay un nuevo animal con mutilaciones en la zona, justamente en el mismo lugar del campo donde se vieron estas luces. Saavedra, ¿me puede describir las luces que usted vio? Mire, Chiche, hay una ruta asfaltada, digamos, donde estaba el campo, que estaba más o menos a 7, 8 kilómetros de ahí donde estábamos. Yo pensé que era un auto, porque parecía que venía a ras de vuelo, y ya cuando hizo subió bruscamente hacia arriba, y cuando lo llamo a mi cuñado, porque yo estaba apoyado sobre el alambre, mirando, porque ahí justo le habían carneado un animal una noche antes, y miro hacia la ruta y veo esa luz, pero me llamó la atención que avanzaba a una velocidad impresionante. Yo digo, coche no puede ser, y entonces me quedé mirándola, y subió bruscamente para arriba, y se posó de golpe. Cuando llega mi cuñado, subía y bajaba, y se desplazaba siempre hacia el sur, y volvía a su lugar, ¿no es cierto? Y cuando subía, la luz era blanca. Cuando llegaba más o menos a la mitad de su recorrido hacia abajo, se ponía verdosa, y parecía que llegaba al piso y se ponía roja, y volvía a subir y se ponía blanca. Entonces yo le digo, ¿vos estás viendo lo que yo veo? Le digo a mi cuñado, sí, dice, eso es un plato volador. Inclusive yo ya había visto, yo conversando con Gaite, en Villegas había visto, y bueno, fue cuando él fue a un campo y encontró que los animales estaban en otro lote. Bueno, un caso extraño. Saavedra, ¿qué hora era? ¿Me puede escribir? Eran las 2, faltaban 10 minutos para la 0 hora. Gaite, ¿tenés otros testimonios similares a los de Saavedra? ¿Hablaste con el cuñado también? Exactamente, estuve hablando con otros familiares que coinciden justamente en el relato, ¿no? De haber visto las mismas luces, en la misma característica, la misma situación también. Roberto, ¿esta es la primera vez que usted tiene una experiencia de ese tipo? No, yo estando en el campo en Villegas visitándolo a mi sobrino, también a unos 3.000 metros más o menos, vi una luz y le digo a mi sobrino, che, mira un plato volador. Y me dice mi sobrino, dejate bromar, si es un tractor que está arando. Le digo, vos mirala. Y la estábamos mirando. Y cuando salió, le digo, mirá el tractor que está arando, mirá qué velocidad lleva. Y desapareció, y no la vimos más. Saavedra, le agradezco la gentileza. Sergio, te mando un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Chichi. Una sola cosita quería decirte. Sí. Primero, felicitarte por cómo están tratando el tema. Aquí estamos un tanto molestos en la zona de la provincia de La Pampa, cómo algunos medios toman con sorna esta situación. Aquí hay gente muy preocupada, sobre todo productores agropecuarios. La gente de la Facultad Veterinaria está trabajando muy bien. Por eso no cae demasiado bien cuando el tema se toma con sorna, y eso es justamente todo lo contrario que están haciendo ustedes, por eso te felicito. Por lo general, cuando la estupidez no tiene respuesta, elige el humor. Chiche, un gusto realmente saludarte. Estoy realmente esperando la definición que vas a dar, porque hoy estuvimos pasando un informe de Infinito, sí, donde da cuenta que el Instituto Nacional de Ciencias y Descubrimiento, que es el ONIP de Estados Unidos, sí, aún hoy, se han pasado años de su investigación, no tiene un resultado sobre estos casos. Así que estoy esperando a ver qué decís vos respecto al tema. Bueno, yo te voy a dar la versión que a mí me llegó, así que esperame 2 minutos y la vas a tener. Versión, es la información concreta que a mí me llegó
de, yo te diría, de una de las más altas fuentes de los sectores de inteligencia de la Argentina, ¿correcto? Bárbaro. Un abrazo, Chiche. Igualmente para vos y para Saavedra. Adiós, Chiche. Un abrazo. Fabio. ¿Cómo le va, señor Kerblum? Yo estoy intrigado también con esa respuesta que va a dar usted, ¿eh? Sí. Yo estuve No, no 2 es una años respuesta, viviendo... es una información. Muy bueno, Sí. muy bueno. Yo estuve 2 años viviendo en los Estados Unidos y había hasta un informe, me acuerdo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que si no es la número 1 del mundo, anda cerca. Y también se encuentran con lo mismo que dice el doctor Daniel Belotto, que dice el ingeniero Adrián Sechín, es el interrogante. Se va a buscar todos los medios para encontrar una hipótesis de trabajo, ¿te das cuenta? Nosotros con Belotto y con Sechín estamos investigando, ellos empezaron antes que yo todavía, porque empezaron como a principios de abril, Digamos, pero yo vos, empecé en mayo. Vos lo que tenés como hipótesis, o por lo menos como una de las alternativas, es que esto no es una tarea humana. No, porque en todo este mes de mayo y parte de junio, yo cuando tengo un caso, yo voy al archivo y voy a la documentación. Es decir, si hay algo que a lo mejor merece respeto en el caso de Serpa, es que yo no informo nada que no esté previamente investigado. Y yo te digo, del año 64, cuando investigué los primeros casos allá en Empalme, Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, fui aunando cosas, porque yo en un primer momento, había muchos investigadores en el mundo, el doctor Joseph Allen Heine o el doctor Jacques Vallée, que no son astrónomos y astrofísicos, que no unía la mutilación de ganados con la presencia de los ovnis, digamos, o de las naves extraterrestres, hasta que después encontramos en el año 78 un caso cerca de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, que yo lo llevé al doctor Jacques Vallée, el creador del mapa del planeta Marte. Es un excelente astrofísico, fue un hombre que a los 19 años, estando en la O Universidad sea que de esto tiene, digamos, hay antecedentes. Sí, muchísimo. Bueno, ahora, yo los tengo antecedentes más de casos, que... Chiche, te digo, Sí. no sé, estaba pensando todo este mes, alrededor de 40, 50 casos, porque, atención, acá hay como 50 vacunos, y para 60. nosotros 60, para nosotros va a ser caso Argentina 2002, es un solo caso. Y he estado investigando, en Uruguay ha habido casos, en Chile, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en Panamá, en Santo Domingo, en España, en Sí, Estados Unidos. Entonces son patrones. Son patrones, sigue como un guión. Exacto. Yo sé que vos no querés sentarte con tono, no sé cuál es el tema, pero yo lo voy a incorporar para 2 preguntas nada más y después seguimos conversando, porque creo que hay que también deslindar. ¿Por qué no pasas, Toro, un segundito nomás, que quiero hacer una pregunta? Daniel Toro es un estudioso de el satanismo y en algún momento transitó por esas áreas. Yo quiero saber lo siguiente, Daniel, ¿existe alguna posibilidad de que estos cortes respondan a una necesidad del sincretismo umbanda o alguna otra secta? Irrefutablemente no. No pertenecen a ningún rito afrobrasilero. ¿Hay algún otro rito que pudiera, digamos? Hay determinados patrones en algunas sectas estadounidenses de orden satánico que sí lo hacen con cuchillos láser, que hacen diferentes tipos de ofrenda, pero tienen generalmente simbolismos esotéricos alrededor del animal. En este caso dejan no. algún tipo de señal. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que identifica a la secta. Bien, no tiene ningún tipo de sentido dejar un animal mutilado sin una muestra, una marca a qué pertenece. Bien, porque eso es una ofrenda de valor, una ofrenda de virtud, una ofrenda de amor inclusive hacia la entidad a la que se le sirve o se le rinde. Que de acuerdo a tus conocimientos, digamos que obviamente no deben ser ilimitados en materia de religiones que utilizan sacrificio de animales, esto no respondería a ningún patrón. No, esto no responde a ningún patrón, sobre todo porque aquí en Argentina no hay el condicionamiento de humanitario, puedo decir, o el condicionamiento neurótico que puede haber en países con otro tipo de desarrollo como Estados Unidos. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos otro tipo de neurosis. En Estados Unidos, por ejemplo, una cosa así. Exacto, nosotros tenemos otro tipo de neurosis. Ahora bien,
Fabio, yo lo que quiero saber es lo siguiente. El policía que investigó 300 casos en los Estados Unidos, con el mismo criterio científico que está trabajando el doctor Pariani, Belot y Cecchini, y me imagino que todos los que quieren llegar a la verdad en esto. Como 5 veterinarios han hablado. Pues yo te digo, están hablando, digamos, están trabajando cada uno a su modo. No preocupados, sino ocupándose de la investigación y para encontrar una hipótesis de trabajo. ¿Vos crees que hay como una negación a la aceptación, como un prejuicio a la aceptación de que a lo mejor no tiene una explicación terrenal? Sí, pienso que debe haber Hay un prejuicio, un juicio previo, ¿te das cuenta? Hay un prejuicio. Mira, yo siempre pongo a veces el ejemplo del doctor Joseph Allen Hynek, que fue uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo, un hombre que perteneció a la Universidad de Denver, que era un hombre negador de la problemática del fenómeno OVNI en la década del 50, y era uno de los 10 más grandes astrónomos del mundo. Y la Fuerza Aérea Norteamericana le pagaba un sueldo para que él investigara y dijera, le convenía la política de la USAF y del ATIC, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana, que dijera que no. Pero este hombre, con un espíritu científico, que fue lo que vi yo y admiro tanto en Belot y en Cecchini, antevieron una cantidad de casos, empezó a investigar Joseph y se dio cuenta que había una verdad en esto, había una documentación. Ahora, hay una también cosa, se hace una Dalí de lo nuestro. Hay una cosa, Fabio, que debes reconocer, y es la siguiente. Si el hombre es capaz de meter, digamos, un hombre en la luna, hacerlo caminar, saltar, traer muestras, mandar vehículos de determinadas características que recorran Marte, como si fuera un Scalextric y todo eso, ¿por qué razón no estaría en condiciones el ser humano de realizar este tipo de operaciones a distancia sin necesidad de dejar huellas ni a los efectos de generar... ¿Cómo se mueven ellos? Es decir... Digo, ¿por qué razón? Si, digo, hay un vehículo, una especie de Scalextric caminando por Marte mandando señales a la Tierra. Hay un telescopio que es el Hubble que está mandando imágenes de todo el universo. Digo, ¿por qué razón no podría alguna institución con un objetivo determinado lograr este tipo de mutilaciones? Mira, igual que yo pensé durante cerca de 20 años, a mí me dijeron adentro de un avión de la Fuerza Aérea Argentina, y el capitán Alexis Nogada, que era un hombre muy importante de la Fuerza Aérea, y mismo trabajé con el brigadier Eduardo J. Palma, que era un hombre que se ubicó a los OVNI, que me dijeron lo del arma secreta de alguna potencia, o si no, en las naves extraterrestres. Yo empecé a investigar eso lo primero. Sí. Y me di cuenta que sería un arma secreta muy popular, porque hay programas de televisión, hay infografía, hay primeras páginas de diarios, ¿te das cuenta? Y esto no creo que haya ninguna institución en este momento que se dedique a hacer esto, ¿te das cuenta? Bueno, la respuesta que yo tengo te la voy a dar precisamente dentro de unos minutos y probablemente... Qué intriga que me hace. Te responda, por lo menos es lo que yo tengo, es información, insisto, es información. No es una versión antojadiza, es información. Yo quiero aclararte una cosa, Chiri, si me permitís. Yo tengo 42 años de esto. Sí. Yo partí del escepticismo y de la duda. Sigo como investigador dudando. Pueden ser testigos mismo Cecchini, el ingeniero Cecchini y el doctor Belot, que yo me pongo en cara de perro cuando voy a investigar. ¿Te das cuenta? Porque a mí me tienen que convencer los hechos de que esos hechos son verdaderos. Este es el camino de investigación. Pero yo no desconozco nada, yo quiero buscar el sí y buscar el no por este camino del medio. Yo no me cierro a ninguna apertura. Yo soy universitario y sé el conocimiento clásico, ortodoxo, académico, y a mí me gusta mucho doctor Hynek o el doctor Vallée o el doctor McDonald, que se dieron cuenta de una realidad que hay que darse cuenta y no tener prejuicio, un juicio previo al acontecimiento. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeñísimo corte. Cuando volvamos del corte va la información que por lo menos nosotros hemos recogido en las fuentes más sólidas de inteligencia en la Argentina, ¿sí? Y usted después saque sus conclusiones. Corte y ya volvemos. Doctor Pariani, a lo mejor usted me lo puede responder brevemente. Una,
¿Todas las vacas que fueron encontradas pertenecían al campo donde fueron encontradas o eran vacas traídas de otro lugar? No, Chiche, las vacas, todas las que nosotros, por lo menos los casos que tenemos registrados, eran del mismo campo, ¿no es cierto? Cada vaca en su campo. Lo que sí son de diferentes lugares, como ya les decía. Sí. La otra pregunta que tenía Toro es si todos los órganos que le fueron extirpados tienen que ver con zonas de registro, digamos, de infecciones o enfermedades infectocontagiosas. O de asimilación. Y eso es medio... O de asimilación de los alimentos. No, de asimilación de los alimentos, no, porque en el caso de en algunos aparece toda la parte de aparato genital, ¿no es cierto? Lo que es pene, prepucio, en los toros la parte del testículo. Sí. Y en otros casos sí, todo lo que es lengua, faringe, laringe ya interviene el aparato respiratorio, ¿no? Bueno, doctor Pariani, yo le voy a contar la información que hoy nos llegó a nosotros y que tiene que ver con el trabajo que usted está haciendo y que deben estar haciendo allí en la Facultad de Ciencias Veterinarias General Pico. Y que de algún modo también lo hizo Gabriel Valdés, el policía de los Estados Unidos, que intentó reunir toda la información científica. Toda la información que ustedes van a elaborar, más tarde o más temprano, va a llegar a una oficina de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es la que resume toda la información que tiene que ver con fenómenos, digamos, que no tienen una explicación racional, ¿sí? Así como todas las enfermedades humanas pasan a el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, en los Estados Unidos hay una oficina especial de la Fuerza Aérea que investiga esto. De la oficina especial de la Fuerza Aérea que investiga estos fenómenos, esta información pasa a una oficina que usted debe saber que reúne toda la información que puede, digamos, procesar en el mundo, que es la Agencia Central de Inteligencia, donde hay una oficina especializada en todo lo que tiene que ver con este tipo de hallazgos. La respuesta que le dan, ¿sabe cuál va a ser? La lleve usted, la lleve los policías americanos, la lleve cualquier científico. Está en el manual de instrucciones. Esa es la respuesta que le van a dar. Si lo quiero que... Bueno, yo pregunté qué manual de instrucciones. ¿Te puedo agregar algo, Chiche? Es un manual de instrucciones en el cual cada uno de estos procedimientos está determinado previamente, miden ese experimento de tipo científico y social. Esa es la explicación en la que probablemente termine esta historia. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Y aseverarte que tenés la razón. Eso va a la base aérea de Wright-Patterson en las afueras de la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio, al ATIC, Artillery Intelligence Center, Centro de Técnica de Inteligencia Pero la Aérea. Respuesta es esa. Sí. Está en el manual de instrucciones. No quiero desalentarlo, doctor Pariani, para que usted siga con su trabajo, porque usted va a tener que hacer el suyo. Pero la respuesta final es, busquen lo que busquen, está en el manual de instrucciones. Después veremos en qué manual de instrucciones está. Le mando un saludo. Gracias, Chichi, igualmente. Bobby, hasta luego. Nosotros nos encontramos mañana a las 11 de la noche. Chau.